la sesión 87 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 88 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria nos da cuenta de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz, Ahumada, Concha, Medina y Riquelme y los diputados señores Cifuentes, Oyarzo y Ratjev, que fortalece la transparencia y probidad en la entrega de recursos por parte del Estado. Boletín 17.504-22. Oficio del secretario general de la Corporación de fecha 23 de abril, por el cual comunica que el exdiputado Tomás de Rementería reemplazará en forma permanente al diputado Nelson Venegas. Posteriormente, el día de hoy, llegó un nuevo oficio del secretario general, por el cual comunica que el diputado Arturo Barrios ha sido designado en forma permanente a esta comisión en reemplazo del exdiputado de Rementería. Un oficio ordinario de la directora de presupuestos, señora Javiera Martínez, de fecha 23 de abril, en respuesta al oficio 567 en relación al requerimiento de información sobre los recursos destinados a la recuperación de la comuna de Licantén, debido a las inundaciones que la han afectado. Al respecto, informa que esa dirección no dispone de información en los términos solicitados, por lo tanto remite esta solicitud al Ministerio del Interior a fin de que entregue una respuesta sobre la materia. Un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Diego Mate, con fecha 24 de abril, en respuesta al oficio 576, mediante el cual comunica que profesionales del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de Asesoría Técnica Parlamentaria de la BCN ya se encuentran trabajando en la elaboración del informe solicitado relacionado con los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, que aborden materias relativas a emergencias y desastres, así como aquellos instrumentos internacionales que contengan disposiciones relativas a dichas materias, pero que aún no han sido sometidos al trámite de ratificación. Un correo del señor Emilio Plasencia, de fecha 10 de mayo, mediante el cual comunica que comunidades rurales de distintas regiones del país, junto a organizaciones locales como juntas de vecinos, han denunciado los impactos negativos de la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos sin regulación adecuada. Esta iniciativa vulnera su derecho a un medio ambiente libre de contaminación, afectando gravemente su calidad de vida y su entorno cultural. Las comunidades exigen voluntad política por una ley que proteja sus derechos frente a estos megaproyectos y se hace mención en el asunto este correo a continuar la discusión del proyecto que modifica la ley número 19.300 y regula de manera especial la construcción de complejos de aerogeneración y plantas fotovoltaicas. Boletines refundidos 15.412-12 y 14.443-12. Un oficio del ministro del Interior, señor Álvaro Elizalde, de fecha 17 de abril, en respuesta al oficio 533 sobre solicitud de información acerca del plazo de vigencia del bono de acogida para damnificados del mega incendio en la región de Valparaíso del mes de febrero del año pasado. Y finalmente indicaciones de la diputada Marcela Riquelme al proyecto de ley que está en tabla, que es la moción que sanciona la imprudencia de excursionistas que generan operaciones de rescate correspondiente al boletín 17.347-22. Esto es toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Alguno de los colegas? Me gustaría darme la palabra respecto, bueno, muy interesante que podamos analizar sobre todo el tema del oficio 3, que es el tema del Licantén, y el 6 respecto del bono de acogida del mega incendio de Valparaíso, que lo habíamos solicitado con tanto énfasis para que lo puedan ver dentro del sistema los colegas que de las respectivas regiones, sin perjuicio de los demás que quieran también informarse al respecto. Y me gustaría invitar a este señor que escribe el 5, el señor Emilio Plasencia Escalona de Copquecura. ¿Es de alguna organización? Habla a nombre de las comunidades, pero ¿es de alguna organización? Si pudiésemos ratificar aquello para efecto de que sea invitado. ¿No puso nada? ¿No? Sí, perdón. Sí, por favor. Correo que se envió a varias comisiones, a Minería y Energía, Medio Ambiente, a Vivienda, un correo genérico. Bueno, si nos está escuchando, Sí, pero tenemos un correo. si nos está escuchando, si tiene su correo, por favor, claro, que nos indique qué organización representa para efecto de que podamos invitarlo a la próxima sesión. ¿Están de acuerdo, estimados colegas? ¿Sí? ¿Alguien se opone? ¿No? Muy bien, acordado. Entonces, ahora sí, formalmente, estimado colega Arturo Barrios, le damos la bienvenida a nuestra comisión, formalmente ya, que está aquí, amigo conocido de la universidad,
Él es mayor que yo, lo dejo inmediatamente en claro. No éramos compañeros, no, pero muy contenta de tenerlo en esta comisión, colega. Muchas gracias, señora presidenta. Soy mayor que usted y tengo los dientes más para adelante que usted, pero bueno, lo que le quiero señalar es que ya me he incluido en las comisiones de familia y de medio ambiente y hoy día en una comisión mixta, así que dispuesto a aprender y con humildad también poner un granito de arena en lo que se pueda en esta gran e importante comisión que es la que usted señala y usted dirige. Muchas gracias, colega. Muy bienvenido, muy bienvenido. Aquí en esta comisión nos destacamos porque en realidad, a pesar de nuestras diferencias políticas, hemos sido muy transversales en apoyar muchas iniciativas. Así que estamos muy orgullosos de que ya vaya a estar en la sala el proyecto, ¿cierto?, de los detectores de humo, ¿sí? Estamos muy orgullosos de eso y ahora vamos por un segundo proyecto cuya discusión partimos hoy día. Entonces, nuestra orden del día precisamente era poner en discusión este proyecto iniciado en moción que sanciona la imprudencia de excursionistas que generan operaciones de rescate, corresponde al boletín 17.347-22. Se invitó a los autores que estamos presentes, ¿verdad? Además asiste en representación y siempre le damos la bienvenida por la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos al asesor jurídico, don Fernando Recio. Bienvenido, Fernando. Y en sus manos está el comparado que ha hecho nuestra Secretaría con las indicaciones que se han formulado. En lo personal puedo indicar que estas indicaciones reflejan lo que expuso el Cuerpo de Socorro Andino, que fue invitado para tratar este proyecto y recogí aquello en estas indicaciones. Bueno, les quiero dar la palabra antes que comencemos la discusión en particular. Están todos callados. Estamos viendo indicaciones brillantes que presentó el presidente. ¿Podría explicar usted la diferencia de la indicación, estimada presidenta? Pero claro, encantada. Bueno, vamos a... específicamente en lo que se refiere a la primera indicación, la norma propuesta en el proyecto de ley, el inciso segundo, que habla de la imprudencia temeraria, que es aquel hecho que sancionamos, dice, incluye conductas tales como, a modo ejemplar, ¿cierto?, no vestir la ropa o el calzado adecuado, no portar equipamiento de protección, hidratación o alimentación, no planificar la ruta, en caso de ser un visitante no hacerlo con un guía local autorizado, no dar cumplimiento a los protocolos de registro correspondientes, no considerar el pronóstico del clima, realizarlo de noche o condiciones de baja visibilidad sin contar con el equipamiento correspondiente, no llevar el equipo de protección adecuado, realizar las actividades bajo la influencia de alcohol o drogas. Mi indicación, la primera indicación, lo que modifica son varias de esas conductas. Por ejemplo, dice no dar cumplimiento a los protocolos de registro de acceso al recinto en caso de existir, ¿cierto? No contar con la vestimenta o el calzado adecuado, en eso no hay diferencia, no portar agua, alimentación y medios de comunicación. Realizar excursiones de noche o en condiciones de baja visibilidad o de adversidad climática. Preferí colocar de adversidad climática antes que no considerar el pronóstico del clima, porque no dice no considerar el mal pronóstico o un pronóstico deficiente o peligroso del clima, dice no considerar el pronóstico. Entonces, por eso lo coloqué de esa forma, o la adversidad climática, sin contar con el equipamiento correspondiente y no llevar el equipo de protección adecuado, entre otros. Agregué entre otros, porque esto es una enumeración ejemplar. Eliminé, por ejemplo, no hacerlo con un guía local autorizado, ya que eso es poco frecuente. Ya eliminé también no planificar la ruta, puesto que algo de lo que nos señalaban los excursionistas es que parte de la actividad de ellos mismos es muchas veces no tener una ruta fija, sino que más bien hacerlo de manera aventurada, sin que ello sea temerario. Y eliminé lo de bajo la influencia de alcohol o drogas porque consideré que no tenemos forma de controlar aquello. Tendríamos que contar con equipamiento en cada uno de los lugares que se pudiese controlar las drogas o el alcohol.
Entonces, por eso lo eliminé considerando que va a quedar a criterio de si no tenemos un medio objetivo para su control. Sin perjuicio que eso de por sí pudiese ser evidentemente ya pudiese tener una sanción. A eso obedece la modificación del inciso segundo del artículo primero. Sí, diputado Cifuentes, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Dos cosas. Una, me parece bien el texto nuevo porque es más reducido y es más claro, pero tengo dos observaciones. Una, primero respecto al tema del alcohol. Esto puede operar igual como operan los accidentes automovilísticos, digamos, en que hay un castigo adicional cuando una persona tiene un accidente por alcohol o uso de drogas, digamos, sin que se haya comprobado antes, digamos, sino que se comprueba después. En este caso, cuando se rescata a la persona, uno podría hacer el examen, digamos, ¿sí? Esa es una. Y lo otro es que me parece que hay una redundancia respecto de el equipamiento correspondiente, porque antes se habla de equipamiento, dice no contar con la vestimenta o el calzado adecuado, no portar agua, alimentación y medios de comunicación. Entonces, no sé si se refiere a otro equipamiento. Podría ser eso una cosa que podríamos aclarar eso, presidente. Perfecto, me parece perfecto. Podríamos eliminar sin contar con el equipamiento correspondiente. ¿Discutamos lo del alcohol y droga, diputado Araya? Gracias, presidenta. Primero, felicitarla porque yo creo que es una muy buena indicación. Se incorporaría por razones pedagógicas también de la ley, de la norma. A la hora de que explicitarlo, también va a permitir poder dejar muy claro y poder citar la norma para decir, ¿sabe que si se va a realizar una excursión, va a subir un cerro, una montaña, está claramente prohibido hacerlo bajo la influencia del alcohol o de droga? Yo creo que, pensando en el fin pedagógico de la ley, creo que sería positivo explicitarlo, entendiendo que evidentemente es una conducta temeraria el hacerlo, pero creo que en esa lógica incorporarlo sería algo positivo. ¿Le parece, diputado, que lo podamos incorporar en la sanción misma como una agravante? Cuando aplicamos la multa, considerarlo como una especie de agravante, porque ahí pasamos a un control, entonces ya no es una exigencia del control al ingreso, que sería muy difícil para todos los parques tener un control al ingreso de alcohol y drogas. Sin embargo, si la persona ya es rescatada, como ya va a pasar la denuncia al juzgado de policía local, ahí sí podemos hacer el control respectivo y va a ser selectivo, obviamente. ¿Podría ser una opción? ¿Le parece? Sí, me parece absolutamente. Usted que es el autor. No, y es que me representa usted más que el mismo trabajo que realizamos junto a mi equipo. En la sala le voy a usar esa misma... Ya, entonces para que lo apliquemos, hagámoslo como una indicación para que lo apliquemos al final del donde están las sanciones. Entonces eliminamos, me preguntaba aquí la secretaria y tiene toda la razón, los bastones, casco, ¿y eso entraría en equipamiento o entraría en equipo de protección? Diputado Barrios. Sí, yo entiendo que la indicación, cuando señalan acá el equipamiento correspondiente, justamente tiene que ver con aquello. O sea, entiendo que cuando uno va, por decirlo de una forma, al Cerro del Carbón es distinto que ir al Cerro Manquehue y al Plomo. Entonces requieren diferentes equipamientos, diferentes indumentarias. Está muy descrito en el protocolo, más o menos como en qué momento tú tienes que utilizar guantes, en qué momento tú tienes que utilizar los lentes para la antiparra, en qué momento tú tienes que utilizar zapatos, no solamente zapatos de excursión, sino que de montaña, sí. En fin, y eso está, perfecto. Entiendo yo, la gente que está... que hace este tipo de deporte está muy bien categorizado por niveles de las cumbres a alcanzar, por decirlo de una forma. Perfecto, entonces yo creo que ese equipamiento corresponde, por ejemplo, en el tema de los bastones, desde siempre
pudiese ser un equipamiento correspondiente. Sí, pero se entiende por equipamiento correspondiente, observo yo, un mayor nivel de especialización, un mayor nivel de, no sé si especialización es el concepto, un mayor nivel de rigurosidad en la cumbre, por decirlo de una forma, ¿no? Lo entiendo, sí. Entonces dejamos la frase equipamiento correspondiente, entendiendo, para que quede en la historia de la ley, que no estamos refiriendo al resto del equipamiento que no tiene que ver con la vestimenta propiamente tal, sino que tiene que ver con aquellos elementos tales como, por ejemplo, los bastones, estas púas que se colocan en los zapatos, ¿cierto? Casco, antiparras, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, procedemos con el artículo primero, estimada. Vamos a votar entonces el artículo primero con la indicación de la diputada Riquelme. ¿Sin contar con esta parte? No, sí, pues, Sí, lo vamos queda, a mantener. queda. Sí. Diputado Araya. A favor. Gracias. Diputado Barrios. Gracias. Diputado Rodríguez, no. Diputado Cifuentes. A favor. Gracias. La diputada Medina se fue. Diputado Ramírez. A favor. Gracias. Diputado Radke. A favor. Gracias, Presidenta. A favor. ¿Han votado para no cerrar la votación? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Sí, me da la impresión que sí. ¿Qué salió? La Karen Medina salió un momento. Veamos si viene. Demos un segundo. No, parece que no. No. Oye. ¿No está Karen ¿Han Medina votado todas afuera? las señoras y señores diputados? Sí, Ya, sí, secretario. resultado de la votación. Que después no se puede agregar voto, por eso Sí. lo dice. 1, 2, 3. 6 votos a favor. Aprobado. Por unanimidad. Perfecto. Vamos al artículo segundo. El artículo segundo no tiene indicaciones, dice cuando se realiza una actividad de excursión dentro de un área protegida, pública o privada, se deberá dar aviso a la administración o persona responsable o, en su defecto, ahí falta una en su defecto, también las comas, a Carabineros de Chile o municipalidad del lugar a visitar. ¿Será del lugar a visitar o municipalidad correspondiente? Sí, yo creo que correspondiente mejor que a visitar. Eso lo podemos hacer como corrección de secretaría, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, procedemos a la votación entonces. ¿Con la misma votación les parece? ¿Sí? Perfecto. No toqué la campanita de delante, lo toco después. Ya, eso. Ya. En el artículo tercero también presentó una indicación que guardaba relación con lo mismo que decía el Cuerpo de Socorro Andino. Ellos decían que muchas veces no existían senderos autorizados o que parte de la actividad implicaba muchas veces ir en otros senderos o hacer otros senderos. Por lo tanto, me parecía que era circunscribirlo mucho a realizar la actividad en un sendero autorizado específicamente. Entonces yo coloqué y reemplacé esa letra A, que me parece bien colocar las obligaciones de los excursionistas o senderistas, como registrar su ingreso en las dependencias idóneas o en carabineros más cercanos. Coloqué idóneas considerando que podía ser una oficina, podía ser un área protegida, como se dijo en el inciso, en el artículo anterior, eso principalmente. Y B, la otra obligación, que es contar con el vestuario y equipamiento adecuado, que ya habíamos hecho alusión a ello. ¿Sí? Diputado Araya, diputado Cifuentes. No soy más antiguo que usted, somos iguales, ¿no? En el Congreso sí. ¿Somos iguales en el Congreso? No, Oh. hay más años de experiencia en la Gracias, Presidenta. Aquí una pregunta primero. ¿Este proyecto va a tener reglamento? No. Entonces tenemos que ser más específicos respecto de las normas, ¿no es cierto? Porque si no, Sí. vamos a generar un poco de confusión. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es especificar, por ejemplo, cuando usted reemplaza
la actividad por senderos autorizados, dice registrar su ingreso en las dependencias idóneas o en carabineros más cercanos, y mantiene la actividad por senderos autorizados o no. Esa es una pregunta. Y No, la porque otra es indicación que reemplaza, perdón. reemplaza la completo. Sí, la A. Entonces ahí se me Dice. escapa, digamos, la palabra sendero autorizado, la vamos a mantener o no, digamos. Es discutible porque uno podría decir, no estamos obligados a ir por un sendero habilitado. Y lo segundo es que yo aquí sería un poquito más proactivo respecto de dónde se deja ¿cómo se llama? El registro. Perfectamente uno podría registrarse en una página web. Entonces, dejarlo establecido solo para carabineros me parece que es acotarlo demasiado, y podríamos abrir el campo, digamos, a otro tipo de registro. Diputado Araya. Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, a propósito de lo que señalaron los expositores, el tema del sendero autorizado tiene esa complicación. Ahora bien, claro, podríamos abrir el espacio de discusión cuando se trata de espacios protegidos, o sea, de áreas protegidas que efectivamente no se puede transitar por cualquier parte. Pero más allá de eso, usted presenta una indicación para reemplazar la letra A, y en los distintos sistemas de registro de ingreso, hay, por ejemplo, en bienes nacionales, por ejemplo, para ingresar en el sector del Cajón del Maipo, se da cuenta a bienes nacionales para que ellos informen el ingreso a ciertos sectores. Entonces, hay formas electrónicas también de dar esas autorizaciones, como también en la inmensa mayoría no existe plataforma. Entonces, yo creo que podríamos dejar el espacio para que esto fuese una plataforma digital, para que eventualmente habilitar esto para que la comisaría virtual pudiese incorporar un espacio. Yo creo que esto, más que la unidad policial, sería mucho más útil que estuviera en la comisaría virtual entregando esta información, etcétera. Entonces, creo que ahí podríamos corregir un poco la reacción para ampliarlo, permitiendo espacios, como dice el diputado que me antecedió, con una amplia experiencia y conocimiento que valoro muchísimo. Diputado Cifuentes. Sí, tengo solo una duda con lo de la comisaría digital, que me parece muy bien. Parece que estaríamos fuera de la facultad que tenemos, digamos, porque al crear una nueva función en Carabineros, estaríamos... Yo lo que propongo es una solicitud, eventualmente en el futuro podría Carabineros, en vez de que hoy día sí lo hace, por ejemplo, para también otros sectores del Cajón del Maipo, cuando uno quiere subirnos al plomo, claro, puede dar cuenta en la unidad policial más cercana, que en la práctica se traduce en un registro en un libro, en el libro 9. Claro, Carabineros podría, si tiene a bien, podríamos nosotros como comisión oficiar, solicitárselo a Carabineros de Chile que incorporaran un ítem en su plataforma de comisaría virtual, pero no a nivel, o sea, que habilitemos la posibilidad. Por eso que registro electrónico, con algún concepto amplio, un genérico. Sí, podríamos ser en eso más proactivos, como bien dicen ustedes. O sea, mi experiencia personal, por ejemplo, en Ciprese, uno se anota en Carabineros, la oficina de Carabineros que está ahí. En las Torres del Paine y en otros parques nacionales uno se inscribe por internet. De hecho, quiero leerles una pequeña resumen que hizo Claudia Cuevas, que nos está escuchando, asesora de la Biblioteca del Congreso Nacional, y dice, por ejemplo, si bien existe la recomendación de Carabineros de siempre dar aviso en caso que se suba a la cordillera, no se ha encontrado una normativa sobre la materia. O sea, existe esta recomendación de Carabineros. Tampoco en Cernatur existe una instrucción. Dice, no obstante, varía la obligación y o recomendación de registrarse al momento de ingresar a algunas áreas de esparcimiento. En el caso del Parque Nacional Torres del Paine, que en su reglamento plasma la obligación de completar y entregar antes de iniciar la actividad de montaña un permiso y un registro, en el mismo instrumento indica que se debe registrar el recorrido o ascensión en la página web de Socorro Andino. Por último, en casos de rescate, indica que los extranjeros deben contar con seguro y los chilenos con una carta de compromiso.
Para ingresar al monumento El Morado, se debe solicitar un permiso al director regional de CONAF, avisar a Socorro Andino y a la Tenencia de Carabineros de San Gabriel y firmar un registro de excursión. Cabe agregar que el equipo de montañismo profesional es verificado por los guardaparques. Las áreas municipales, Reserva Natural Municipal Mahuida, recomienda avisar solo si se ingresa a la quebrada de Guayacán, el Cerro La Cruz o la Loma Perlada. Si se accede a las altas cumbres, es obligación llenar una declaración jurada y seguir un protocolo de ascenso que requiere la individualización del visitante y vehículos, y la quebrada de Macul siempre requiere el registro al momento de ingresar y retirarse. Por último, dice, las áreas privadas varían en su ingreso. El Parque Andino Juncal recomienda entregar una ficha de registro, avisar de cualquier cambio de itinerario a los guardaparques y despedirse para registrar la salida, mientras que el Santuario El Cañi explicita la necesidad de registro de ingreso, entrada y salida. Voy a poner este informe a disposición de ustedes. ¿Está a disposición ya? Ya está, lo vamos a reenviar. De tal manera, ¿les parece que dejemos pendiente este artículo, que podamos analizarlo para que unifiquemos la normativa reglamentaria y pongamos una normativa legal que pueda ser más expedita al efecto? Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Presidenta, a mí el proyecto en general me parece muy bien, pero cuando lo leí la primera vez lo único que me metió ruido y lo sigue haciendo dice relación con este artículo. Porque este es un proyecto de ley que lo que busca es sancionar a aquellas personas que requieren un rescate o ayuda de cualquier modo y que, habiendo requerido ese rescate, no contaban con los elementos necesarios para poder llevar a cabo la actividad de manera segura, ¿cierto? O sea, este es un proyecto de ley que se gatilla, se aplica, entra a ser relevante desde el momento en que hay una persona que requiere este rescate, ¿verdad? Pero creo que el artículo 13 en su encabezado puede ser confuso a la hora de que la obligación de quien habla sobre esa obligación de quien realiza una actividad de excursión y senderismo tales que, mirado de una manera aislada, que podría perfectamente se podría interpretar como que estos elementos tienen que cumplirse siempre, en cualquier tipo de situación, haya habido o no rescate, puede impedir el paso de algún senderista que no lleve linterna cuando va a ir media hora para allá y media hora para acá, que no es necesario que lleve linterna, senderos fáciles, familiares. Entonces, yo sugiero cambiar el encabezado del artículo 3, estableciendo que para efectos de determinar la multa, se considerará, entonces, si lleva el equipo adecuado o no, si iba o no por sendero habilitado, si se inscribió o no se inscribió en el registro. Aquella persona que haya llevado todos los elementos, bueno, tendrá una no multa. La persona que haya faltado a todo esto, esté fuera del sendero, ya la embarró una vez, no llevaba el equipo, la embarró otra vez, había registro, lo hizo, la embarró una tercera vez, bueno, esa persona va a tener la multa máxima. Entonces, yo creo que de ese modo no sé. ¿Les parece eliminar este artículo? Si uno cambia Eliminar este artículo y colocarlo a propósito de las sanciones. En las sanciones, porque podría ir más ahí adelante, también, sí, su propuesta me parece bien. Sí, dejémoslo para el final, ¿les parece? Dejémoslo pendiente. Sí, presidente. Para que pensemos cómo reformularlo de manera de recoger lo que dice el diputado Ramírez, que me parece muy interesante que podamos considerarlo al momento de que el juez aplique la sanción respectiva y no con un criterio sancionatorio de por sí o previo. Que podría, en algún caso, a mí lo que me asusta es que a la lectura de este artículo alguien podría decir, usted no puede ingresar porque usted no trae linterna. Entonces no me registro, entonces claro. Claro. No haber dado aviso ya esté cumpliendo en fondo. Exacto. Y el espíritu de la ley es que se gatille cuando se... Y pasaría lo que decía el Cuerpo de Socorro Andino, que no queríamos desincentivar la actividad de la excursión y el senderismo. Exactamente, eso es. Muchas gracias por el aporte, diputado Ramírez. Entonces vamos a dejar pendiente este artículo para reformularlo, ¿les parece? Ya. Vamos con el artículo 4. ¿Verdad? Dice, en caso de que Carabineros, Socorro Andino, Bomberos u otra entidad deben realizar labores de búsqueda, rescate o salvamento para auxiliar a personas que hayan incumplido lo dispuesto en el artículo
Tercero, ahí vamos a poner el artículo anterior, ¿cierto?, de la presente ley, dichas entidades deberán presentar la denuncia correspondiente ante el juzgado de policía local de la comuna donde ocurrieron los hechos o desde de donde se coordinaron las operaciones de búsqueda, rescate o salvamento. El juzgado podrá imponer sanciones en forma de multas que oscilarán entre 1 y 10 UTM. A esto yo le he agregado a través de un par de indicaciones lo siguiente. Dice, dichas multas irán en beneficio de carabineros, socorro andino, bomberos o la entidad que haya realizado el rescate respectivo, como un punto seguido. Y como punto aparte, en el caso del excursionista o senderista, que acredite haber realizado el registro correspondiente de que trata el artículo 2, ya sea la administración o persona responsable del parque o reserva que se presente recorrer o en su defecto a Carabineros de Chile, podrá eximirse del pago de la multa. Se considerará para la aplicación y cuantía de la multa la preparación que pueda tener el excursionista, tanto personal como material, para la actividad realizada. No sé si les parece bien la formulación de aquello. ¿Les parece que precisemos algo más? ¿Les parece que precisemos algo más de aquello, diputado Araya? Sí, Presidenta, yo creo que con esa indicación se recoge bien lo que decía el diputado Ramírez en gran medida. Yo creo que podríamos perfeccionarlo un poquito más, a modo de dejar claro cuáles son todas esas consideraciones que podría tener a la vista el juez de policía local para reducir la sanción, atendiendo la preparación, la preocupación, la planificación. Entonces votamos el 4 y dejamos para reformular el tercero, dice usted. No, el tercero yo creo que queda superado con su indicación. Ya. Yo creo que podemos Eliminarlo. eliminar directamente Ya. el tercero Ya. y con su indicación queda Vamos a incorporado, yo creo, eventualmente hacerle algún pequeño ajuste y quedaría bien rondo. No Perfecto. sé. Entonces, eliminar. El artículo hay que votar en tercero. contra. Votamos en contra. Diputados y Fuentes. Yo creo que en el artículo 3, así como le expresó, a ver si interpretó bien al diputado, aquí está el principio general, ¿no? Es como porque lo que se ha planteado ahora es que más bien la obligación es a tener una serie de consideraciones, ¿no? Más que a establecer un permiso determinado, en fin. Y desde ese punto de vista, lo que hay que evaluar siempre es definir ese concepto aquí en el artículo 3 y explicitarlo en el 4, como está explicitado, porque ahí sí que sería coherente, digamos, el hecho de que nosotros no queremos desincentivar el deporte, digamos, pero lo que hacemos es tratar de poner un marco para que se desarrolle. Esa idea a mí me parece interesante, digamos, como construcción de la ley. Entonces yo creo que tenemos que buscarle una redacción alternativa al tercero. Le pido que, por ejemplo, cree usted que pudiésemos, les pregunto a todos, ¿qué creen ustedes que también debiese considerar el juez al momento de aplicar la multa, para que lo podamos colocar en las consideraciones de la última indicación del artículo 4? Diputado Ramírez. Yo creo, Presidenta, que en el artículo 2, si no me equivoco, está súper bien Perfecto. cuáles son las conductas temerarias. Perfecto. Entonces, en el fondo se podría hacer referencia a las conductas del artículo 2 para efectos de determinar la multa. Me parece bien también, Presidenta, su indicación sobre que la multa sea a beneficio de la entidad que finalmente realiza el rescate. Sí. ¿Y les parece eso de que se exima de la multa en el caso de que dé aviso, para efecto de que se incentive el aviso, ¿cierto? Podamos de esa forma también tener un... más que el aviso, Presidenta, porque hay lugares el registro, claro. van a lugares donde no hay registro. Tu micrófono, diputado Ramírez. ¿Está apagado? Sí, está apagado. Ahí, aló. No. Hay uno que está prendido, el mío. Ahí sí. Ahora sí. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que hay lugares en que no hay registro y en esos lugares también el juez podría determinar, o sea, podríamos estar en una situación que no amerite multa. Una persona que tomó todas las providencias, no incurrió en ninguna conducta temeraria y se accidentó.
porque esas cosas pasan y no tiene culpa y por lo tanto tampoco debería tener multa. Entonces, yo creo que dentro del artículo 2 una fórmula sería decir, se consideran conductas temerarias. 1, no registrarse debiendo hacerlo o en los lugares donde hubiera registro. 2, no, en caso de que haya senderos habilitados y qué sé yo, salirse de ellos. 3, no llevar el equipamiento necesario, en términos generales. Entonces, el juez determinará la multa conforme a los criterios de conducta temeraria descritos en el artículo 2. Y la multa podrá ser de hasta 10 UTM, porque si usted pone de 1 a 10, obliga a poner 1, y en algunos casos debiera ser 0. Y yo creo que con esos 2 artículos quedaría bastante arreglado lo que estamos conversando. Porque yo creo que la motivación de todo acá es la misma, ¿cierto? No desincentivar al final el deporte y que la gente que es responsable, aunque se accidente, no sea penalizada por eso. Entonces, perfecto. Tendríamos en la indicación quinta la referencia al artículo primero en lugar del artículo segundo, ¿ya? Y luego, donde dice oscilarán entre 1 a 10, coloquemos de hasta 10 UTM. Hasta 10 UTM. Entonces, votemos primero por eliminar el artículo tercero, ¿les parece? Con la... Ya, nadie tengo que tomar la votación porque llegó el diputado. pero ya. Eliminemos el artículo. El diputado había dicho que no, que era como el corazón. Ya. O sea, votación separada del artículo tercero. Vamos a... Artículo tercero. Artículo tercero. Diputado Araya. En contra. Diputado Barrios. Diputado Cifuentes. Diputado Oyarzo. ¿Mm? Rara vez voy a estar de acuerdo con ella, pero en contra. Diputado Ramírez. Diputado Radger. Presidenta. En contra. Se rechaza por 7 votos. Perfecto. Entonces ahora vamos al cuarto, donde hicimos la siguiente modificación en el inciso primero, donde dice en forma de multas que oscilarán entre 1 a 10, le colocamos en forma de multa de hasta 10 UTM. Luego agregamos en la indicación 3, que dice que en beneficio de quién van dichas multas. Luego la indicación 5, pero que ahí modificamos la referencia al artículo segundo y colocamos la referencia al artículo primero, donde están las conductas temerarias. El registro correspondiente que trata el artículo segundo es el registro. El registro. Está en el artículo segundo. Tienes toda la razón, el registro. Habría que Entonces reformularlo. habría que reformularlo. Podríamos decir tanto personal como material para la actividad realizada, considerando especialmente aquí las conductas temerarias, de que trata el inciso segundo del artículo segundo. Primero, perdón. Por favor, diputado Araya, disculpa. Presidenta, porque como al tratarse de plata sale normalmente lo peor de las personas, dichas multas irán en beneficio de carabineros, socorro andino, bomberos o la entidad que haya realizado el rescate. Como en la mayoría de estos rescates opera más de una institución, podríamos incorporar que lo determine el juez de policía local. Sí, Al no, fondo, de hecho... no sé si se... ya. Que para evitar en el fondo la pelea, no es que lo rescaté yo, lo saqué yo, no es... Llegué yo con la persona afuera, entonces mío. Irán en beneficio... O sea, ¿qué colocamos? dejaría claro esto para evitar la disputa de arriba de un cerro. ¿Qué palabra? ¿Proporcional, equitativo? No, Diputado Ramírez. Yo creo que basta con decir que irán en beneficio de la o las entidades que hayan participado en el Perfecto. rescate de la forma que determine el juez. Exacto, maravilloso. Maravilloso. Sí, sí, lo estaba tomando nota inmediatamente. Es que tenemos el mejor equipo del Congreso nosotros aquí Ya. en esta comisión. Y la indicación 5, modificando eso, considerando las conductas temerarias Sí, de que trata el sí, inciso segundo así del es. artículo primero. Ya. Perfecto. Entonces, ponemos en votación Las hacemos de consumo, el artículo cuarto con sus con sus 2 incisos, ¿no? con las 2 indicaciones. Exacto. Por Si le supuesto, parece, la diputado. misma votación con el ¿La diputado misma Oyarzo. votación les parece? ¿El diputado Barrios? ¿La misma votación? Sí.
El artículo 5º no tiene indicaciones. Dice, tratándose de menores de edad, si se estableciera responsabilidad de ellos en cualquiera de las situaciones contempladas en la presente ley, los padres o adultos que los tuvieran a su cargo deberán pagar la multa que al efecto se imponga. Diputado Ramírez, ¿vas a decir No, algo? simplemente decir que Esto es muy habitual. no, Ah. que estoy de acuerdo con el fondo, pero es una norma innecesaria porque los principios Sí. generales del derecho Del civil establecen que los padres tienen que pagar igual, pero está bien. No, a mí no me gusta ese criterio, lo que abunda no daña, pero en fin, es una de las cosas que en la Facultad de Derecho a uno le hacen. Sí. Pero no me opongo, Presidenta, si es que la comisión quiere redactarlo igual. ¿Lo aprobamos entonces con la misma votación? Sí, perfecto. Finalmente agregamos un último inciso. Bueno, recuerden que la norma que le da competencia a los juzgados de policía local es una norma que va en consulta, o se pide la opinión, más bien, no consulta, Sí, la la opinión Ya se a dio la oficio. Corte Suprema, ya se ofició al respecto, con la eficiencia de nuestra Secretaría, que es extraordinaria. Bueno, vamos con la última indicación que incorpora... Sí, nos va a Tiene que responder de responder aquí. antes que se- Bueno, la última agrega un artículo 6º. Aquí lo someto a su opinión. Dice, los gobiernos regionales y municipios deberán comprometerse a realizar capacitación en materia de seguridad y correcto excursionismo en escuelas, colegios, juntas de vecinos, entidades comunitarias respectivas. En el caso de existir en su distrito, parques, áreas verdes, reservas o lugares donde se pueda realizar actividades de excursionismo, apoyándose para ello en personas idóneas pertenecientes a las entidades de rescate o organizaciones de la sociedad civil especializadas en ello. Esto guarda relación con uno de los objetivos que habían dicho tanto el Cuerpo de Socorro Andino como Bomberos de Chile, que faltaba capacitación. Por ejemplo, comunas donde era muy habitual, yo les conté mi experiencia en Pichidegua, ¿cierto? Y que era muy habitual el excursionismo y no había capacitación en ninguna rama de los colegios. A lo mejor fue muy amplio decir junta de vecinos, entidades comunitarias. Lo someto a debate. Diputado Ramírez. Gracias, Presidenta. Presidenta, aquí lo que estamos haciendo es entregarle una función adicional, estamos entregándole una función adicional a los municipios, y esto tiene algunos problemas. Primero, por entregarle funciones adicionales requiere recursos. Eso significaría que esto tendría que ser de patrocinio del gobierno, pasar por Hacienda, y usted sabe cómo se trampan las cosas ahí. Segundo, si lo hiciéramos los tontos, tendríamos la queja habitual que nos hacen los alcaldes a todos nosotros de que les ponemos cargas y no les damos recursos, lo cual nos granjearía la molestia a nuestros alcaldes. Por lo tanto, yo creo que compartiendo el espíritu, no sé si esta es la ley como para poner una norma de esa naturaleza. ¿Les parece eliminar deberán comprometerse por podrán? ¿Podrán realizar? ¿Sí? Sí, pero le advierto que el ¿Por qué? criterio de Hacienda, que es la comisión en la que yo he estado Sí. 7 años, es que deberán y podrán requerir igual recursos. Bueno, aquí me hace la representación la Secretaría de la inadmisibilidad de la norma. Así que, bueno, quedamos, que quede, la retiro. Que quede, pero que quede en el espíritu de la ley, nuestra intención de reforzar la importancia de la capacitación en materia de excursionismo y de senderismo, sobre todo en aquellas comunas. Vamos a retirar la indicación porque obviamente es inadmisible, porque le estamos dando una obligación que comprometería recursos y ahí nos metemos en otro tema. Despachado el proyecto. Entonces, ¿sí? Diputado, ahora tu micrófono. Ahí sí. Que en el artículo 4 dice, dichas entidades deberán presentar la denuncia. Que en el fondo si participan 3 o 4, se puede entender que, Cualquiera de ellos. claro, dichas entidades, no sé si es la mejor reacción para que no... Claro, porque como que todas tienen que presentar la denuncia ¿Cuál es el...? en el... Estamos dando más trabajo a la Secretaría, Perdón, pero como es la pero mejor Secretaría. para evitar que en el fondo terminen haciendo todos 5 denuncias, Esto venía en el eh, texto estoy original. pensando que llega a la municipalidad, llega Carabinero. Llegan 3 denuncias al juego de policía local, cosa que va a poner muy feliz al juez. Va a pegar 3 Y- multas. Y entendiendo cómo puede funcionar esto, y recordando la buena imagen del Socorro Andino y de bomberos,
yo incorporaría, Presidenta, para eso necesitamos la unanimidad para poder abrir el artículo, a la municipalidad explicitar que seguridad municipal o el inspector municipal, no tengo idea, puedan hacer esta denuncia. ¿Sabe por qué? Porque llegan igual y yo creo que es un poco más limpio que ellos hagan la denuncia, liberamos a bomberos y a socorro andino a hacer la denuncia, en primer lugar, porque más encima se pueden ver beneficiados de la multa. Entonces hay una suerte también de conflicto de interés eventual. No sé, me hace un poquito de ruido que sea bombero el denunciante. Pero lo dejo ahí, si lo tiene bien, si no, si quieren o no. Para dejar a los inspectores municipales que la práctica va a ser el que va a hacer el parte, va a hacer Que sea el trámite de diputado la Ramírez denuncia. el que le diga que no. Diputado Ramírez. ¿Qué? Tu micrófono, sí. Aló. No, yo sobre el primer punto del diputado ahora ya estoy de acuerdo. Yo pondría algo así como cualquiera de las entidades. Pues ya. Cualquiera de las entidades, Y ahí sí. la secretaria vamos a aprobar esto al referéndum para que vea la mejor reacción. ¿Puede ser? Y ¿Hay unanimidad? O sea, sí, ¿Hay yo unanimidad creo. para que lo Ya. modifiquemos? ¿Sí? Perfecto. Respecto del segundo punto, mi problema es más práctico, porque si uno libera, por decir algo, a bomberos de hacer esto, tendría que de algún modo haber una comunicación Interna. de la del bombero hacia la municipalidad para que haga la denuncia. Ya esto puede ser un poco burocrático. Y sobre el conflicto de interés no lo hay, porque el que determina la multa es el juez, no es la entidad que genera el rescate. Entonces creo que... Yo sé que el diputado ahora ya comparte este criterio conmigo. Mientras menos burocracia, mejor. Perfecto. ¿Ve? Yo quería que él le dijera que no, ¿ves? Muy bien, muy bien. Entonces, como ya retiramos la indicación Sí, la 6, última. eso quedó, ya toqué la campanita de eso, ¿sí? Entonces queda, y queda la modificación en Dichas el... entidades eran, Dichas entidades, claro, vamos a modificarlo perfecto. y queda despachado. Sí. ¿Qué ha pasado? Hay que designar diputado informante. Queda despachado entonces a sala nuestro proyecto. Feliz, ya tenemos un segundo proyecto despachado a sala respecto de los excursionistas y senderistas. Solo nos queda ver quién es el diputado informante. ¿Quién había sido el diputado informante del... ¿Quién era el último fue diputado usted, informante? usted. Yo, pero respecto del de los detectores de humo. Yo soy de los detectores de humo, entonces propongo al diputado Araya, si les parece. Un estupendo dejemos. Sí. Ah, no, Ya, la semana, perfecto. pero siempre... Bueno, muy bien. Entonces queda el diputado Araya, unánime. ¿Es unánime? Es unánime. Muy bien. Sí, lo vamos a dejar en la duda aquello, pero ya, ahora vamos a pasar a varios y dentro de varios vamos a recordar que es muy posible y probable que el próximo día martes se vote la acusación constitucional según los comités. Todavía no sabemos, no tenemos certeza de ello. Mañana vamos a tener certeza para que estemos atentos respecto de ese hecho, porque eventualmente no tendríamos nuestra comisión. Claro, nosotros ya teníamos algunos compromisos para dicha, diputado Ramírez. No sé si esto se puede hacer, la secretaria nos dirá, pero sugiero que la comisión ahora, unánimemente, le dé a usted la facultad de suspender, si estima necesario, la comisión el próximo martes, o no citar, para no tener que pedir la unanimidad por WhatsApp y qué sé yo. Yo al menos estoy dispuesto a dejarlo a su criterio de una vez y usted decidirá. No sé si se puede hacer eso, secretaria. Me da amplias Sí. facultades. Amplias facultades para que si no quiere citar, no cite. Perfecto. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No, pero bueno, no sienta porque hay Sí, es un amor. Es recíproco, es recíproco. Ah, las especiales sí. Es recíproco. Había otra cuestión. ¿Qué teníamos para ese día eventualmente? No teníamos citado. Hasta al señor del Al señor de, tabla, sí, claro, me gustaría mucho poder, no sé si vieron ustedes la noticia, comentar a producción del puntuario, la noticia de la persona que falleció en un mall, en un restaurante de un mall, porque nadie le pudo realizar la maniobra ¿cómo se dice? Heimlich. Eso, que dijo él, Heimlich, nadie le pudo realizar de forma idónea aquella maniobra.
Y más allá de capacitar a las personas sobre el uso de aquello, yo sé que existe una mascarilla de succión. Me gustaría poder invitar a alguien que nos pudiese explicar cómo funciona esa mascarilla, tal vez con una simple mascarilla de succión en restaurantes o lugares donde se sirve comida, podríamos evitar otro suceso como el que ocurrió lamentablemente. Me imagino que no es caro el implemento, que es fácil de utilizar, y así como hemos implementado los desfibriladores, ¿verdad? Tal vez podríamos implementarlo en los lugares donde se consume alimento. Quisiera saber o que me pudiesen proponer dentro de la semana alguien que supiera sobre este tema, además sino sobre el tema de la mascarilla de succión se denomina, alguien que supiera sobre este tema que nos pudiese explicar. ¿Les parece? A mí me pareció muy interesante porque creo que podemos aportar, me imagino. Fernando, ¿usted sabe? No la conoce. Fernando, por favor. Gracias. No la conozco, Presidenta. Cristian creo que tiene, la compañía de él sí lo tienen. Es un equipo nuevo. Es que normalmente en ese tipo de casos o bien se usa la maniobra de Heimlich o ya cuando hay compromiso de conciencia muchas veces a maniobra de RCP o dependiendo en el fondo cuál es la situación, pero se puede conocer en el fondo, eso es una de las herramientas para. Hay varias, cuando hay obstrucción de la vía aérea, hay varias herramientas para poder despejar, ya sea porque hay líquido, vómito, obstrucción por objetos extraños, ¿sabes? Es todo un mundo el tema de la vía aérea. En eso los especialistas en general son el SAMU, son los que saben harto, les toca de forma muy frecuente. Yo creo que son los más adecuados en el control de la vía aérea, son los que tienen la mayor expertise, me atrevería a decir. Bueno, vamos a buscar entonces, Fernando. ¿Sí? Podría, Presidenta, invitar al coordinador del SAMU, que es un enfermero y que es bombero, además del Cuerpo Bombero de Ñuñoa. Yo tengo los antecedentes para comunicarle. Perfecto, entonces, y le hago llegar la información. Perfecto. ¿Les parece entonces que vamos a preparar un proyecto muy cortito respecto a eso, pero primero escuchémoslo, a ver qué es lo que nos tiene que decir, a ver si realmente podría ser aquello un aporte para evitar esta situación tan lamentable que ocurrió a una familia? Bueno, no habiendo, me parece, tenía yo un oficio que solicitar. Sí, Fernando, por favor. Por su intermedio, Presidenta, manifestan una vez más la preocupación nuestra por la larga tramitación a que ha sido sometida por el Ministerio del Interior el proyecto de ley que modifica el decreto ley 1757, estableciendo una serie de beneficios y, en definitiva, más que beneficios, simplifica la tramitación para que los bomberos puedan obtener los correspondientes beneficios que establece este decreto en favor de ellos. Lo conversamos, lo trabajamos con la gente de la CMF. Hoy día tuve una reunión justamente con la Comisión de Mercado Financiero y me recordaron también este tema. En el mes de marzo, según lo que me informó la asesoría jurídica de la Subsecretaría de Interior, el proyecto aún estaba en la división jurídica en el tema legislativo. Recordando que este proyecto tampoco contempla gasto, es un proyecto en que el Estado no financia nada del proceso de otorgamiento de los beneficios que son de cargo de las compañías de seguros. Por lo tanto, ver si la posibilidad de oficiar o conversar con el ministro. Teníamos nosotros un oficio en ese sentido que lo despachamos, hemos despachado muchos oficios, pero vamos a pedir la reunión formalmente o la presencia de... ¿Esto lo está viendo Hacienda? ¿Lo está viendo Interior? Sí, diputado Araya. Presidenta, tengo una duda procedimental, pero ¿por qué no podemos seguir nosotros ya en la tramitación si hemos tenido a bien considerar Hacienda, Interior, y si no nos responden, seguimos la tramitación nomás sin pescarlo, básicamente, porque si no, nadie está obligado a lo imposible, si no nos responden. Fernando, por favor. Gracias, Presidenta. No, básicamente el problema estaba en la CMF, con un funcionario que no tenía el contralor médico. Esa es la verdad.
pero eso finalmente se desechó. Entendemos que no iba a correr y en definitiva la idea de este proyecto y esta modificación era precisamente simplificar el proceso. Perfecto, lo vamos a poner en tabla para la próxima sesión. Diputado Cifuentes, usted también es de la Comisión de Hacienda, ¿no? Sí, independientemente de eso, Presidenta, yo creo que habría que insistir con el nuevo ministro del Interior y también con la ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Porque ella nos puede ayudar mucho en sacarlo de ahí de interior, donde debe estar metido en una galera. ¿Ah? Sí. Así que yo haría un último intento independientemente que lo pongamos en tabla. ¿Ah? Pongámoslo en tabla y citamos al ministro del Interior para su discusión para la próxima sesión. ¿Les parece? Ya, acordado. Lo último, finalmente, algo que no es muy agradable, es un hecho lamentable, pero me comprometí a mencionarlo, que es en la sexta Cuerpo de Bomberos de Curicó, o sea, sexta compañía de bomberos, donde nos han narrado distintas situaciones irregulares cometidas por voluntarios y por altos cargos de dicho Cuerpo de Bomberos. Se ha señalado la existencia de situaciones de acoso de tipo laboral y sexual a funcionarias y voluntarias. Esta situación es bastante delicada, yo no quiero extenderme más en ello, pero quisiera pedirle un informe, si es necesario, reservado en estas condiciones a la Junta Nacional sobre las medidas que se han adoptado efectivamente, si existe una investigación en curso o investigaciones en curso, ya se encuentran terminadas la etapa en la que esté, las medidas adoptadas obviamente, para que podamos salir de las dudas con las reservas obviamente que requiera la situación. Entonces quisiera oficiar en ese sentido. Bueno, y no habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, muchas gracias a todos. Esta se levanta.